niño que, digamos, es mucho más respondedor a los corticoides como manejo inicial. Pero aquel niño que estuviera con sospecha de que no está respondiendo, y ahí el marco conceptual de esos parámetros, esto lo vamos a ver en el camino, los niños con síndrome nefrótico córtico resistente están más asociados a una alteración en la histología. Por ejemplo, la sospecha sería que ese niño sea portador de repente de una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. ¿Qué quiero con esto decirles? Que el síndrome nefrótico, si es córtico sensible, que es en estos varoncitos que hemos estado viendo, ¿no? Yo les decía los varones, y son sensibles al tratamiento con corticoides, significa que van bien, ¿no? Pronóstico adecuado. Pero si esos pequeños, con el tratamiento que se les da, que vamos a llegar a ese tratamiento, pasado el tiempo de las 4 semanas y luego 8 semanas en la segunda fase, y el niño no mejora por los parámetros de control como son el hecho de mantener criterios, ¿verdad? 3 cruces en las filas reactivas, el niño no responde y sigue perdiendo proteínas. Entonces decimos que de repente no es a cambios mínimos, no es a cambios mínimos, sino a esta posibilidad. Ok, entonces lo que les comentaba, ¿no? Hay que tener bastante esa relación bonita de varoncitos sensibles, respondedores a corticoterapia. Podemos nosotros decir que hay esa relación a patología por cambios mínimos. Dentro, entonces, de la clasificación de digamos, glomerulonefritis o a patologías relacionadas en el evento primario, idiopática. ¿Ok? Ahí estaríamos, a cambios mínimos. Y la otra le puede seguir la nefro, pero no sería aquel que sea sensible, susceptible a esa respuesta a los corticoides. ¿Qué pasa en la situación, digamos? Fisiológicamente, ¿no? Vamos a mirar nosotros qué tenemos acá. A ver, vamos a mirar si puedo enganchar. Acá está. Ok. Si yo veo, ¿no? Ustedes saben que el riñón tiene una estructura hermosa, ¿no es cierto? Una que está relacionada, ¿no? O sea, el nefrón. El nefrón grande, ¿no? Dentro del riñoncito, esos nefrones van trabajando. Para trabajar solo el síndrome nefrótico, no vamos a ponchar a esta partecita, o sea, a la parte del glomérulo. Y dentro de eso, internamente a los capilares. O sea, ahí es donde es el tema del síndrome nefrótico. O sea, por eso es que le damos un cortecito para este lado, ¿no? Acá está el cortecito, ¿eh? Y en ese cortecito hermoso que le hemos puesto, estamos tratando de ponchar queso. Y si le hacemos un crecimiento a esto, es lo que normalmente sucede, ¿no? Que todo lo que son sustancias ingresan por la arteriura aferente y que de ahí va a tomar, o sea, la parte, digamos, a través del polo urinario. Ustedes saben que entra ese proceso de filtración, ¿no? Acá están todo lo que es la parte de los capilares, ¿no? Y en esa hace el reconocimiento, entran solutos, agua, y esas mismas pueden salir solutos, agua y todo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ya también el cortecito en la parte de los capilares, lo poncho, y ustedes van a mirar que en este cortecito que yo quiero dar, digamos por acá, ¿no? En este cortecito, voy mirando acá, esta estructura está acá. Entonces, en ese cortecito que le hago a ese famoso capilar,
vamos viendo nosotros, ¿no? Que se constituye tres partes muy importantes para ver la filtración glomerular. O sea, ¿qué significa? ¿Qué elementos, ¿no? pueden salir por el polo urinario? ¿Y qué cosas no deben de salir? ¿No? Y que deben, eso fisiológicamente se da, ¿no? Entonces sabemos que vamos, por ejemplo, de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces ya de dentro a afuera, o sea, de adentro están los capilares y me voy hacia el endotelio, ¿m? Y hay una característica muy importante que tiene el endotelio, se llama endotelio fenestral. Y en esa partecita, o sea, fenestrado significa que hay espacios, ¿no? Espacios, espacios, que permiten la salida, pues, o sea, acepto que de los capilares puedan salir solutos, ¿no? Solutos, iones, un poquito, no mucho, una cosita, ¿no? Y así. Entonces pueden estar, pero nosotros tenemos que ver. Pero sabemos también que a medida que está pegadita a la cápsula de Bowman, que es esta, ¿no? Entonces, ciertos elementos no pueden salir, porque, por ejemplo, no sale y se frena acá en la membrana basal, porque esta tiene una característica muy importante, que dice que es carga negativa. Y las proteínas son carga negativa. Entonces, negativo con negativo se unen, no se repelen. Entonces, solutos, ¡pam! Un check que salga, solutos salen. Y las otras no, porque deben quedarse. En la parte existen situaciones dentro de la fisiopatología que se pierde ese comportamiento, mis alumnos. Entonces, lo que normalmente en el capilar se va teniendo para la filtración, van separando los solutos, los iones, la glucosa, el agua, todo, y va saliendo. Pero la situación es que por mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo, el defecto de la barrera de filtración glomerular, que puede estar pegadita en el mismo porocito. ¿Qué pasó? My God, acá. Oh, y acá, ¿qué le pasó? Interrogante, ¿qué pasó? ¿No? Entonces hay un defecto, algo pasa. Y los pedicelos también pierden su estructura de aguante. Y lo otro, que puede ser también otro factor que es importante, es la disregulación inmune de las células. Que eso se supone que anda en todo momento el sistema inmune. Poco a poco lo vamos a trabajar. Entonces, esos tres mecanismos, defecto de la barrera, la disregulación, ¿no? del estado inmune y factores circulantes sistémicos que pudieran estar también de alguna manera soportando ese factor de permeabilidad vascular que no debería tener y pierde, entonces salen porque no perdieron. O sea, comienza a salir la o ese tema de factores. Lo que hemos visto en la literatura se va dando, sobre todo la información está más relacionado a los cambios genéticos. La parte genética y las mutaciones que éstas están dando. De tal manera que, por ejemplo, está muy relacionado de que cuando uno habla de síndrome nefrótico congénito o genético, está muy relacionado a las mutaciones. Entonces estos chiquitos, cuando están en esa edad, que salen de la situación, digamos, propia de la edad. Ah, doctora, pero si es la edad del preescolar, ojo, el preescolar sí hay una característica, ese preescolar, doctora, sí tiene razón. Normalmente hay una alteración, o sea, no alteración, sino inmadurez del sistema, ¿no? A células T. Entonces todo, uno mira, entonces dice, ¿verdad? Células T, humorales y celulares, está en formación preescolar.
Entonces, cualquier evento, puede ser respiratorio, por lo general, ¿no? Hace que este niño que haya tenido un evento, a los días, ¿no? Presenta el edema. Y estas situaciones fisiopatológicas que se ven en el niño menor de esa edad, probablemente sea aquel que tenga las hipótesis mucho más establecidas de los cambios fisiopatológicos que se dan. Entonces, mis alumnos, la etiología del edema está mucho, está claro en el sentido de que en el evento fisiopatológico son los cambios que se van dando, ¿no? Entonces, la albúmina sale, ¿no? Y si uno mira, si la albúmina sale, se pierde y él tiene también proteína, entonces decimos, la membrana negativa, polos opuestos se atraen, ¡prum! Comienza a salir la cantidad, ¿no? Entonces, la alteración de la filtración de barrera, ¿no? Es importante que ustedes vean que ante la presencia de interleuquina 13, CD8, a nivel del proceso de filtración, y lo que yo les comentaba, en la filtración muy pegadita, la lesión está dada más en esos términos a través de la nefrina, la porosina, en el diafragma renal. Y los mecanismos inmunológicos, mis alumnos, está dada, ¿no? Está dada en esta población más frecuente, en los pequeñines, y ustedes van a ver que aquel niño también, si no mejora en la primera, el debut de su síndrome nefrótico, hay que cuidarlo porque son susceptibles a estos mecanismos frágiles, a los mecanismos inmunológicos y pueden hacernos neumonías, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado porque en esos mecanismos inmunológicos está alterado linfocito T, linfocito B. Ok. Y ya saben ustedes la sobreexpresión del CD80 y del podocito. O sea, acá hablar es una, como dicen, síndrome nefrótico, una respuesta podocitaria, ¿no? Es importante. E inmunológica desde el otro punto de vista. Entonces, ustedes habrán visto que la pérdida importante, considerable, ¿no? De esto está más relacionado justamente a ese mecanismo de pérdida por la proteinuria. Proteinuria masiva le va a dar una hipoalbuminemia. Y esto es importante ver. Pero hay mecanismos también donde el hígado, donde ahí se produce, ¿no? La albúmina, y como está, digamos, ahorita desesperado porque no tiene cómo poder rescatar toda esa pérdida masiva, entonces se va buscando otra forma, ¿no? De conseguir un poco de proteínas. Entonces se activa, hay una respuesta de estas proteínas, ¿no? Las lipoproteínas, ¿no? Entonces esas lipoproteínas, de alguna manera, ¿no? Hacen que participe y se incremente. ¿Se acuerdan de esas que tenemos? La HDL y la LDL. La LDL, la malula de la película, crece también, o sea, se activa, ¿no? Entonces, hay por eso aumento de colesterol porque ya perdió esa posibilidad de contener un poco. Y sí, va a llegar un momento en que esto, por mecanismos compensatorios, va a poder salir adelante cuando ya se maneje, cuando hay una respuesta al tratamiento, cuando hay una restricción hídrica y todo lo demás en ese proceso. Pero se activa otro tipo de presentación para poder generar mayor síntesis hepática, pero en esta de mala, ¿no? De mala calidad, digamos así. Y paralelo, siempre acuérdense, la hipoalbuminemia, ¿no? Paralelo en la explicación con el colesterol. Muy bien. Desde el punto de vista, digamos, de ver cómo en el microscopio, si yo estoy viendo que es síndrome nefrótico a cambios mínimos, por lo general no vamos a encontrar en una microscopía de luz alteración. Y si estas fueran mínimas, y en la
Eflorescencia negativa. Y en la microscopía electrónica, borramiento de los pericelos con vaporización y transformación de las microvelocidades de las células epiteliales. Así se ve, ¿no?, en la microscopía, ¿no? Este bromeo. Y pegaditos por cada uno su protección, ¿cuál es? El porocito. El porocito lo protege, pero debido a este desequilibrio o disregulación, hace que, desde el punto de vista, como les digo, ¿no?, probablemente genético, entonces se producen todos estos cambios. Estamos hablando de cambios mínimos, que es lo más frecuente. Ahí vamos a ver después en la referencia o en la pobre respuesta, y ya hay sospecha de corticoresistencia, y qué población es la que podemos nosotros ver y darle un manejo y solicitar. Lo que quería comentarles también acá, si yo veo, en realidad, doctora, ¿verdad? No, yo estoy acá, no necesita, pues no necesita, si no voy a tener muchos cambios importantes, ¿para qué someterlo a biopsia? ¿Se dan cuenta? Por los cambios mínimos. Por cambios mínimos, la recomendación es inicialmente no, o sea, dar tratamiento con corticoides sin biopsia. ¿Ok? Eso es importante. La clasificación que necesitamos desde el punto de vista etiológico, primaria, cambios mínimos que les decía. Miren, 80 a 90% podría estar acá con estos cambios mínimos. La que le sigue, glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Ok? Secundarias, ¿cuál puede ser? Para nosotros, para población pediátrica, púrpura de Henoch. Y si marco infecciones también, pero un 5%. Entonces, todos ustedes están viendo que está en la parte primaria, chicos, primaria. El 5% poquito, es más de ver a aquellos que salen de esta edad, ¿no? Pueden ser adolescentes, ¿no? Y 5%. Y también, fíjense, hemos visto casos, ¿no? Casos que representan por suerte 5%, leucemia, ¿no? Linfoma. Y lo otro, ¿no? Fármacos. Eso también. Si uno ve y une, por eso es que siempre invito a los alumnos, ¿no?, de la sede, les digo, chicos, solo la patología ustedes la pueden entender cuando ven la fisiología, la fisiopatología, para entender por qué tenemos que dar el tratamiento, ¿no?, bajo estas premisas. ¿Sí? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, en esta, ¿no?, estamos mirando que la enfermedad por cambios mínimos, ¿no? Entonces es una enfermedad común, o sea, es una patología más relacionada a mi población pediátrica y esto, los preescolares. Entonces, asocio que su cambio es lo que comentaba la doctora Tuna, ¿no? Porocitopatía funcional. Y sin embargo, y miren, entonces basado en esto, estamos mirando nosotros que está relacionado muy bien a su terapia. Estamos mirando que es córtico-sensible. Y si yo digo córtico-resistente en este marco idiopático que les digo que es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces decimos que si no cumple con los criterios y todo, probablemente sea aquel niño que sensible a esto no es, y es más bien resistente a corticoides. Entonces, acá tenemos los grupos que les decía, que salen del grupo preescolar, que puede estar sospechando de una porocitopatía estructural, ¿no? Entonces ahí ya el componente, digamos, hace que yo sospeche más de una glomerulosclerosis focal y segmentaria desde el punto de vista genético. ¿Salió? Porque ustedes les hablé de preescolar, no le he hablado de genético congénito, ¿no? El genético, como les comentaba, está más relacionada a mutaciones de los genes. Y a estas son las que están bien. Y las felizmente están identificadas con negrita, ¿no?
que es la NPHS1 y la que sigue. Fíjense, este grupo es más resistente, ¿no? La mayoría de los síndromes nefróticos resistentes al tratamiento se deben a una base genética, ¿no? Entonces son menores de un año. Y el congénito, uno tiene que mirar, basado, digamos, en aquellos niños menores de 3 mesecitos, y ahí están, probablemente sea que todavía en la formación de la parte, digamos, del diafragma urinario haya también condiciones en las cuales tenemos que trabajarlas para buscarle también en la membrana basal glomerular. Membrana basal. ¿Recuerdan, no? Tenían 3 momentos, ¿no? La parte del endotelio, capilar, la membrana basal, ¿se acuerdan, no? Y de ahí ya venía la parte de pericelo, o sea, el porocito con sus pericelos. 3 momentos. Aparentemente el síndrome nefrótico estaría relacionado, congénito, con alteraciones a nivel de la membrana basal. ¿Ok? Síndrome nefrótico con mutaciones genéticas hay muchas, solamente de referencia a mis alumnos para que ustedes vean cuánto se está trabajando en el tema de síndrome nefrótico. Bastante. Entonces ustedes sacarán como una, acá hacemos como recordaris, que les digo, no un recordaris. Oh, doctora, estoy viendo que en muchas patologías ¿qué tal forma de haber componente genético, o sea, mutaciones por genes, que no necesariamente se da en síndrome nefrótico? Hay muchas, ¿no? Muchas de las patologías. Y ahora, la última, ustedes han visto, ¿no? Con el sarcoma. Mirá cómo ha sido la mutagenicidad de este tipo, se está condicionando. Entonces, la genética está. La genética también está en el tema de ver cómo hay esa relación tan directa de sea de páncreas, basado de repente en alguna condición que pueda tener algunos receptores desde el punto de vista genético a nivel de páncreas, ¿no? La resistencia a insulina también, chicos, o sea que ustedes van a estar pegados a la genética, ¿no? Y la clínica, que para ustedes, como les decía, es fácil para ustedes mirar, ¿no? Entonces, relacionando la clínica con la fisiopatología, saben entonces que este aumento de la permeabilidad, que no ha debido de ser, sucedió por esta disregulación de los eventos que se han dado por factores circulantes, por defecto en la barrera de filtración, todo eso hace que se pierda, porque ya no hay esa, digamos, esa barrera. Perdió y hay proteína. Despedida, sale cantidad de proteína, ¿no? Y eso trae hipoalbuminemia, y como están viendo acá, disminución del volumen plasmático. Oh my God, ¿esto qué me trae? Alteración, acuérdense, de su presión oncótica. Ok, bien, doctora, sí. Y acá hacer que entra a participar otro tipo de hormona, como ustedes ya saben, y que condiciona la retención de sodio. Pero hay 2 tipos de hipótesis que se van dando. La primera, esta es la que tiene mayor sustento, la hipótesis de Underfield, o sea, cuando uno dice el aumento de las pérdidas, ¿no? Se va dando por esta baja de albúmina, hipoalbuminemia, pero basada por un descenso en la presión oncótica. Y la otra está basada en una alteración del balance tubular renal. Parecería que ambas, en algún momento, en un paciente se da ambas, o en otro paciente, más del underfly que del over. Entonces, que estaría la primera por presión oncótica y la segunda por aumento de la presión hidrostática. Bien, la parte clínica, edema entonces, un edema importante. Fíjense, les pongo acá como algo, como una premisa en el recordar en mis alumnos. Edema ocurre entre la segunda a cuarta semana del inicio de la proteinuria. O sea, evidencia de esto
Ya poco a poco los mecanismos fisiopatológicos se han estado dando. Y ya traducido eso, mire qué tiempo ha pasado. El edema ya se traduce. Porque ya llega, por eso es que el síndrome nefrítico, acuérdense que también hay edema, pero no a rango nefrótico, que es más de 40 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, proteinuria mayor, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes evalúen, ¿no? El edema, entonces, hay eso, para que haga una relación. Y si el pequeño hace un edema y la oliguria se da, es porque ya hay anasarca, ascitis probablemente. Y la oliguria se va a dar, que ya ustedes ya saben, manejan eso, en parámetros de 0.5 a 1 cc. Miren ustedes, ¿no? Está en oliguria. Y anuria, doctora, ¿qué es anuria? Ya se acuerdan ustedes, ¿no? 0.3, ¿no? cc kilo. Cuando el paciente está realmente comprometido, entonces ese paciente, cuando ya llega a ser ascitis, todo eso, entonces ya por esa pérdida de la presión oncótica, el ya hace edema, y una forma de evaluar eso es que el paciente está en hipovolemia. Entonces, una forma de ver es clínicamente expresar en taquicardia, taquimia, hipotensión, y el paciente uno tiene que evaluar en qué etapa de esa evolución está nuestro pequeño. ¿Ok? Otra de las explicaciones también que se da, por suerte, digo yo, ¿no? También, más en mayorcitos, ¿no? En mayorcitos, no tanto. Más aquí ya saben, preescolares, ay, ya doctora, tengo que cuidarlo, porque siempre como hay ese tema del sistema inmune de respuesta, ¿no? De célula T y todo, entonces tengo que cuidarlo porque me hace consecuentemente neumonías, ¿no? Entonces tengo que cuidarlo. Pero también puede hacerme en los más grandecitos que están en el otro, que son causas etiológicas secundarias, ¿no? Muy parecido al adulto, que es la hipercoagulabilidad. Y eso se da, como siempre, uno tiene que mirar el tema, digamos, del riesgo, ¿no? El riesgo clínicamente demostrado en la presencia de trombo, normalmente hay que mirar dos situaciones que clínicamente se puede dar. Dolor abdominal urente, inminente. Hay que mirar. Entonces uno tiene que hacer la eco, hacer todo para ver si es por una trombosis o por una peritonitis. Ahí es necesario que ustedes vean, ¿no? Entonces, la evidencia clínica en ese desequilibrio entre lo que nosotros decimos, el pintor que se da, doctora, por factores procoagulantes, coagulantes, hay un incremento de fibrinógeno, y acá estamos mirando que hay disminución, ¿no? De la proteína, de la antitrombina tipo 3. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes vayan viendo, ¿no? Y esto, ¿por qué se hace, doctora? Por la hemoconcentración, la éstasis, la movilidad del paciente, todas esas condiciones que se dan. Entonces, ya saben ustedes que tengo que mirar ese dolor abdominal muy bien, ¿ok? Y la hipercoagulabilidad, la trombosis, es importante evaluar. Muy bien. El diagnóstico, entonces, ya ustedes ya lo tienen claro, ¿no? Proteinuria, tiras de 3 por encima, ¿no? Tiras reactivas, ¿no? Que pueden hacer con una proteinuria de 40 miligramos metro cuadrado hora y una hipoalbuminemia, que está en valores menores de 2.5. Eso es necesario que ustedes vayan. Y de ahí la hipercolesterolemia o otros valores también pegados como los triglicéridos que están aumentados. Normalmente, un secreto acá, ojo, pestaña seca, ceja, ceja, ojo, pestaña, ceja. Los niveles de complemento, normalmente, si está normal, yo digo, ah, qué bonito, clínicamente traducido. La edad me dice 4 o 5 añitos, todo eso, debo tener complemento normal.
Si yo veo que algo sucede y yo veo que escandalosamente trae un complemento muy alto y en las horas el paciente hace presión alta, entonces yo digo, se está saliendo de la sospecha del niño con cambios mínimos. Entonces, niveles de complemento alto, presión, hipertensión arterial que no la tenía y que el paciente presenta, no es cambios mínimos. Entonces se impone la biopsia renal. ¿Ok? Y acá es la relación que siempre les he estado comentando respecto a cómo tenemos que valorar los exámenes auxiliares, ¿no? Eh, un hemograma para ver recuentos depositarios importantes, su velocidad, electrolitos, estos niños, ustedes que ahora están en toda la parte de evaluar al paciente crítico, saben que una forma de decir que este niño está, son muy lábiles a hacer hipoproteína, hiponatremia, ¿se acuerdan? ¿No? Diagnóstico diferencial, entonces, en síndrome nefrítico tendríamos, ¿no? El nefrítico, la edad, ya ahí ya les he comentado, es un edema duro, ¿no? No deja fovea, el otro sí. El síndrome nefrótico, las variables que les he dado no la tiene completa, ¿no? No hay proteinuria masiva en el nefrítico, saben que hay proteinuria, pero no a rangos nefróticos, hipolinemia, hipercolesterolemia, puede o no haber hematuria inicial y después magnesia clara, ¿no? Pero la persistencia también un poco, ojo, que puede ser para de repente sospecha de glomerulosclerosis o calicemia. El cambio mínimo ya lo están, entonces ya ustedes recordando que hay cosas que hacen que sea cambio mínimo, como complemento normal, no hematuria, respondedores a corticoides. Qué bonito. Síndrome nefrítico, entonces más bien edema, hematuria e hipertensión arterial. ¿Sí? Indicaciones para biopsia. Inicio de síndrome nefrótico, tengo que ver la edad. Los extremos, recuerdan que les decía, preescolares, entonces los extremos de la edad se impone la biopsia. Que el complemento está alterado, se impone. Hipertensión, también. Y si hay antecedentes de síndrome nefrótico familiar, por supuesto, porque tengo que ver cómo va la lesión anatómica histológica para ver si este paciente o hacer el seguimiento de ese síndrome nefrótico familiar para ver si ha habido recaedores, ¿no? O el tema, o ya han estado en la búsqueda de algún tratamiento de alternativa, no de corticoides, sino de otras como ciclosporina, ciclofosfamida, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes vayan viendo. Bueno, ya les he hablado de síndrome nefrótico, sus características, todo, y así que encaminados a eso tenemos que ver. Recordando entonces, ¿no? Para poder entrar al tema de el famoso síndrome nefrítico a cambios mínimos, que tengo que tener a otros tipos de conceptos para poder ubicarme en el contexto terapéutico, ¿ok? Y eso es importante. Recordando, entonces acá también un descansito para que ustedes vean. Síndrome nefrótico, entonces criterio, proteinuria severa mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora, la proteinuria versus creatinuria mayor de 2 miligramos o 3 cruces en tira reactiva, ¿no? Hemorragia. Hipoalbuminemia menor de 2.5. Y es importante el criterio porque en ese momento cuando yo vea que el niño tiene valores menos de 2 y el niño está en una hipotensión, yo este niño probablemente tenga que darle albúmina, no a ese valor de menos 2.5, pero en menos de 2, con la clínica, si hay mucha congestión pulmonar, ¿no? O está en anasarca o ascitis, necesitamos mejorar la presión oncótica. Entonces, ahí puede ser. Recaída. ¿Qué es para nosotros el concepto de recaída? 3 días consecutivos la proteinuria
en tira no mejora. O sea, sigue en 3, porque ya saben ustedes, cuando son respondedores, o sea, sensibles, ya no hay pues, o sea, proteínas ya menos, o sea, de repente uno, y vamos observando el monitoreo, ¿no? Que debe estar en una tirita, no 3 positiva, ni 1 positiva, y eso es importante. Una recaída está que estén en proteínas mayores positivas, con una tira, pero fíjense el valor de la proteinuria y creatinuria sigue en mayores de 2. Doctora, ¿y cuál es lo normal? Menores, pues, ¿no es cierto? Inclusive menores de 0,2. Ese es el valor. Entonces, si yo veo el rango entre 0,2 y hasta 2, entonces ya uno va mirando. Y si es mayor de 2, oh my God, no respondió a nada, ¿no? Entonces, estos conceptos son necesarios que el pediatra, ¿no? Que asiste en la atención primaria para poder nosotros tomar la referencia de llevar. Solo estas últimas que las voy a mencionar es para un concepto teórico de información en el marco, digamos, de la clase, pero no es algo que ustedes lo van a aprender, porque nosotros como pediatras, con los criterios, estamos de la mano con el libro para ver en el pulsograma si ya requiere la referencia por este paciente, ¿no? Revisión completa, por decir, a los corticoides. Estamos viendo un chiquito preescolar y con una sospecha de que a cambios mínimos sensibles, decimos revisión completa. ¿Qué tengo que ver? Proteinuria negativa. Nada de trazas en tira reactiva y que esa proteinuria creatinuria sea menor de 0,2, menos de 0,2. ¿Y se acuerdan cómo era? Mayor, ¿no es cierto? Mayor. Es síndrome nefrótico. Entonces yo quiero sacarlo de eso, tengo que agarrar eso. Criterio de respuesta. Recaídas. 3 días consecutivos de proteínas mayores en la tira reactiva, ¿no? Proteinuria, creatina mayor. No está mejorando. Y la corticodependencia, 2 recaídas consecutivas durante la terapia, o en los 14 días después de la suspensión, nuevamente. Por ejemplo, no nos asustemos con esta palabrita. La corticodependencia pudiera en algún momento expresar 2 recaídas, mi niñito con síndrome nefrótico. Puede estar, mi niñito con síndrome nefrótico, puede estar. Entonces, este chiquitito que está con síndrome nefrótico puede hacer, y córtico sensible puede hacer más recaídas. Y no tiro la toalla, no tiro la toalla. O sea, por eso la palabra recaída todavía no me asusta, no me asusta. Córtico sensible, revisión del curso inicial de los corticoides de 8 semanas, que es la que nosotros estamos viendo. Entonces, otro recordar es, acá nos detenemos. Entonces, el síndrome nefrótico idiopático, que ustedes han visto que por cambios mínimos, casi la mayoría son respondedores, un 80% nos dijeron, ¿no? Córticos sensibles. Entonces la mayoría puede estar en cambios mínimos, puede presentar o no, como les decía, no nos asustemos, algunas recaídas, ¿no? Y pocas veces nos lleva a una enfermedad, digamos, enfermedad renal crónica. Si en algún momento se da, también podemos sacar. Todavía hay que rescatar. El córtico resistente, que es el poquito, ¿no? Acá 10%, pero van a una evolución de enfermedad crónica renal, ¿no? Y sobre todo también mortalidad en aquellos niños que tienen menor de 1 año y otras menores de 6 meses que debutan con un síndrome nefrótico de esta naturaleza. Son córticos resistentes. Y entonces, si uno da otro tipo de alternativas, solamente les digo para una reflexión, se imaginan menores de 1 año que se le tenga que dar drogas, ¿no? Como el traquinimus, la ciclosporina, ciclophosphamida, que tienen también repercusiones, o sea, de daño renal y hepático. Entonces, qué difícil es manejarlos. Qué difícil manejarlos. Quiero
que visiten ustedes la guía de práctica clínica del síndrome nefrótico del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy bonita, muy práctica, y acá les traigo este detalle para que ustedes puedan revisarla con tranquilidad, ¿no? Dentro de la complejidad del manejo, se ven los primeros pasos que tenemos que dar, como les decía, como pediatras, ¿no? Uno, que requerimos estar en todo ese encharcamiento, esa anasarta, sí, todo eso. Lo que tenemos que hacer es bajar su requerimiento, no sé, que hay una restricción hídrica, ¿se acuerdan? En esos chiquitos normalmente, ¿cuánto le damos? 1500 por metro cuadrado de superficie corporal. Perfecto. Entonces, ¿cuánto le tengo que dar acá a mi pacientito? 800, nada más por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Ok? Y eso es para los pequeños. Es necesario que ustedes vayan evaluando para esos niños de 10 kilos. Y los pequeñitos, que de esa edad, 80. ¿Cuánto normalmente le damos para esos pequeños? 120, doctora, menores de 10 kilos. Entre 110 y 80. Restricción hídrica, mis alumnos. Y calorías, de acuerdo a la edad, ya ustedes saben, secreto, y para recordar también, ¿se acuerdan? Calorías, muy pegaditas está, requerimiento hídrico, ¿no? Van de la misma manera, ¿no? Proteínas, no perderlas. Eso, por ejemplo, es algo que se ha ganado en el camino de los años, ¿no? Yo me acuerdo que en mi época de residente restringíamos proteínas, y ahora no es necesario restringir proteínas. Darle lo mínimo, pero debemos darle. Sodio, también, ustedes se acuerdan que les decía, no pierden, o sea, son hiponatrémicos, ¿por qué quitarlo? O sea, lo mínimo, por ese tema que también tenemos que mirar los eventos fisiológicos que se dan, entonces, bajarlo, pero no mucho. ¿Ok? Balance hídrico estricto para poder ver el volumen, es importante, diuresis horaria, ¿no? Y el monitoreo de presión arterial, ¿no? Acá, un ejemplo, le ponemos acá un ejemplito, acá le estamos poniendo un pequeñín de 3 añitos que pesa 20 kilos y que tiene una superficie corporal de 0,7, y fíjense, tiene esto. Y ya ustedes, entonces, con la evidencia, ¿no? Le estamos dando la evidencia. Un edema refractario y tiene derrame. O sea, ¿se acuerdan que les decía? Para hacer todo esto es que la albúmina está por los suelos. Por los suelos. Una albúmina de 1,5. Necesito para este pequeño transfundir la albúmina. Pero la albúmina no pueden darle porque si no es sola. Tenemos que tratar de sacar, una vez que se tenga, o sea, monitorear la albúmina, ¿no? En este caso, para la edad, 50 cc, pasar en 2 horas, así, seguidito por 3 días. Muy lentamente, tiene 2 horas, este poquitito, pero luego de él, con mucho cuidado, pueden utilizar diurético. En este caso, miren, se le está dejando cantidad, ¿no? O sea, 2 por kilo, 60 miligramos, 10 en 30 minutos, ¿no? Antes de terminar la albúmina y a las 12 horas. Hay que monitorear, ¿eh? Y de ahí ver el tema, ¿no? De estos pequeñitos que es necesario, le tengo que dar también porque pierden, pues, ¿no? Pierden sodio, pierden potasio, todo eso necesitamos nosotros hacer un equilibrio hidroelectrolítico en estos pequeños, ¿no? Y ahí tesodiales, espironolactona, y ojo, en la parte del cuadro clínico, cuando uno hace ya el criterio de diagnóstico, antes de entrar al tratamiento, tengo que hacer algo que es importante, y felizmente que me acordé acá con la palabra de la desfocalización. Lógico, si yo voy a dar un tratamiento utilizando corticoterapia, necesito desfocalizar, necesito saber si ese paciente no tiene parásitos, no hay una adenoiditis o una otitis. ¿Se acuerdan la edad
qué patologías eran frecuentes, ¿se acuerdan? Por eso es que tenemos que mirar que ese niño no tenga nada y la evaluación dental, ¿no? Evaluación dental, de evaluación odontológica. Todo eso lo tengo que hacer para despertar. Estos niñitos, ¿se acuerdan ustedes, mis alumnos, que cuando hicieron la práctica de todo respiratorio, esa era qué cosa era? El famoso síndrome rinosinusal. Si yo a ese pequeño lo pescaba, trataba de lo posible de hacer seguimiento para evitar una hipertrofia adenoidea. Espero que se acuerden mis alumnos. Y acá, solo va a ser la primera parte que es la interesante para nosotros, mis doctores. No se asusten que todo es porque se requiere de información. Así debe ser, ¿no? El docente, su maestro, les da el potencial, digamos, de una información, pero no lo podemos limitar, porque el síndrome nefrótico tiene que trabajarse de esa manera, con esos conceptos de recaída, de resistencia, de dependencia que es necesario. Para efectos de nosotros, mis alumnos, el tratamiento entonces tenemos que dar para esos córticos sensibles, esteroides que estamos pensando en los mínimos, prednisona 60 miligramos metro cuadrado día, ¿no? Acá le vamos a poner 4 semanas, ¿ya? Lo que dice ahora la guía del instituto, ¿ya? Eso. Y luego 40 miligramos metro cuadrado, ¿ya? Pero en días alternos por 4 semanas. Ah, doctora, o sea, 8 semanas, mi salud, 8 semanas. ¿Qué hacemos en esta situación ustedes en su condición, ¿no? Oye, ya estoy ya para la hora, mira, no me dicen nada, mis Sheila. Tengo 3 de la tarde 24, a avanzar. Esto simplemente es una situación para que ustedes vean que el médico general o aquel profesional que tiene una población, atiende a población pediátrica, al menos debemos la parte clínica, ¿no? Si yo veo que hay edema, la mamita dice, qué raro, doctor, está orinando espuma, o sea, la orina le sale así como espumita, y antes no, ¿no? O si no, de frente, ¿no? Edema, doctor, y ya no, hace poquito. Él orinaba en el día 4 a 5 veces, ahora está en 2. Ah, lo tengo que mirar. Le pido los exámenes si el nivel lo permite, y si no, me voy al segundo nivel. Y en el segundo nivel ya yo tengo que pedir lo mínimo necesario para tener los criterios. Si cumple con los criterios de diagnóstico, ¿se acuerdan de esos 4 parámetros? Entonces ustedes tienen que ver, desfocalizar al paciente, evaluar las condiciones, eso es importante. El síndrome nefrótico, aquel niñito con diarrea, aquel niñito con fiebre, con un episodio respiratorio que ha presentado unos entre 7 a 10 días, antecedente de contacto, ¿no? Y de tuberculosis, y de ahí, mira, el primer paso, podemos dar el tratamiento basado en esa recomendación que nos dan de la prednisona y descartando que el niño está, así como se dice, listo para el uso de corticoides. Le voy a dar y bien, de ahí ya tengo que tratar. Aquellos que salieron de esa población, que estamos hablando de preescolar, de 3 añitos, ¿no? De 3 añitos hasta 5 añitos, es, digamos, lo importante, ¿no? Es de 3 años a 5 añitos. Eso es lo importante, es esta edad. Pero si yo veo que sale de esto y me viene con edema, o menores, o mayores, entonces ya de frente yo tengo que conversar por teléfono, por eso, para referir a este paciente, para confirmar diagnóstico y de repente requiere su biopsia. Y eso es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, el criterio de decir que el niño ingresa, ya saben, por temas, digamos, de hipotensión, hipertensión, retención nitrogenada, el edema que lo pone en disnea importante, y el criterio de alta es aquel que ya no tiene ninguna manifestación, el niño está
ha bajado, se puede decir, un 80% del edema, importante y pueden hacer monitoreo con citas precoces de seguimiento, ¿no es cierto? Con un flujo urinario adecuado para la edad y todo. Muy bien, esto es como un espejo, como yo le digo, lo he puesto en uno a colores y el otro que ustedes tienen que reconocer las condiciones de ese paciente que lo tenemos en una situación de niño con edemas y que requiere de todas maneras una referencia. Muy bien, chicos, entonces las vacunas ya saben, si está en tratamiento, nada de vacuna salido vivo, ¿no? Y monitorear si ese niñito recibió o no sus vacunas contra el neumococo, sabiendo de que hay esa posibilidad de riesgo, ¿no? Complicaciones que se dan, la peritonitis, ¿no? ¿Se acuerdan? La trombosis, es importante ver factores de riesgo, la baja de inmunoglobulina G, fíjense, puede de alguna manera darnos un riesgo potencial de incorporarse cualquier patógeno que tenga pared, ¿no? De pared celular. Ok, lo mismo también en aquellos niños, tenemos que tener bastante cuidado si por ahí invadió, ¿no? Un estafilococo, ¿no? Entonces acá tenemos que tener. Pronóstico en términos generales es bueno, es bueno. Después de algunas dos recaídas probablemente, pero hay que tener paciencia, ¿ya? El tratamiento es largo, por eso se dice, pero lo importante es mantener las funciones renales y evitar que ese paciente se vaya a una enfermedad crónica, una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, conclusiones, mis alumnos, la causa más frecuente, cambios mínimos. La edad, preescolar. Son muy susceptibles, sensibles a la respuesta a córticos, o sea, córticos sensibles, en la mayoría. El complemento por lo general no se altera y si hay eso con sospecha de que el niño está cursando con hipertensión, hay que hacerle biopsia. Hay no se lo biopsia en su primera cuando son cambios mínimos. Muy bien. Y en la sospecha diagnóstica, coordine. En la atención primaria hay que coordinar por la sospecha de síndrome. Muy bien, mis alumnos, gracias por su paciencia. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes.